estrategia de entrenamiento en el Instituto de Seguridad Superior de Seguridad Pública del Estado de Sonora, que pues abrió la polémica sobre esta técnica o táctica, ¿verdad?, para entrenar y soportar el gas lacrimógeno, rociando a los agentes, a los y las cadetes con gas lacrimógeno para soportar esta estrategia, soportar pues un momento como este que suelen presentarse, ¿verdad?, los momentos en que hay en el ambiente este tipo de sustancias. ¿Qué le pareció? ¿Qué te pareció, Andrés Montoya, esta técnica? ¿Es válida? ¿No es válida? Y bueno, al menos ahí en el instituto terminó con el despido de la instructora. ¿Qué primer comentario tienes al respecto? Mira, entre los derechos humanos del policía, definitivamente está la capacitación y el entrenamiento, ¿sí? Nos quejamos a veces de que nombran policías, sobre todo en los pueblos, que no están preparados y no están capacitados. Pero también el ciudadano merece, necesita, pues, policías empáticos para efectos de que el ciudadano de bien, pues, no reciba un abuso o un acto, pues, más allá del arresto, entre otras cosas. Entonces aquí yo considero que se está en un evento académico, en un evento de instrucción castrense, donde hay que ubicar que se trata de una preparación antimotín. Y tomando en consideración ello, la forma en que se desarrolla el evento está dentro de los cánones de usos y costumbres de cualquier academia de policía a nivel nacional e internacional. Incluso las Fuerzas Armadas tienen lo que conocen ellos, la policía militar, y ahí se lleva a cabo también ese ejercicio. ¿Cuál es el objetivo del ejercicio, Marcelo? El objetivo es que el policía tenga la empatía con el ciudadano de lo que sentirá con el uso de esa herramienta. Que el gas lacrimógeno, entonces, incluso lo usan las mujeres, algunas los traen en su bolso para prevenir una agresión, o sea, está en el mercado, no es algo fuera de contexto o no es algo ilícito. Entonces, que él sienta, en este caso el cadete, para cuando él sea policía y vaya a un motín y tenga la necesidad de usar, que tiene que ser racional en el uso. O sea, definitivamente estamos en el tema, en el imperio de los derechos humanos. Ahora bien, hay motines, no solamente en el Cerezo, ¿verdad?, en las cárceles. También hay motines donde socialmente hay expresiones fuertes y se usa el gas lacrimógeno. Entonces puede llegarse el momento en que el policía llegue al lugar, le sea rociado, vertido este líquido, o se los avienten, ¿verdad? Entonces ahí, Marcelo, definitivamente ahí se genera una crisis. Y para efectos del control de emociones, que debe de tener el elemento en el campo de trabajo, en la operación, o que le quiten la máscara, vaya, entonces él sabrá cómo actuar. Yo creo que no es el camino despedir a una instructora o un instructor que está haciendo la función correctamente, que está dando esa educación o esa experiencia, porque entonces ahora imagínate, los demás instructores temerán darles instrucción de orden cerrado, o sea, media vuelta, firme, paso redoblado, o ponerlos a hacer lagartijas. Ahora, es una escuela iniciática. El ejército, la iglesia, las policías, la masonería, son escuelas iniciáticas, entre otras, donde de una u otra manera se forman, ¿sí?, bajo el esquema de ver, oír y callar, ¿sí?, donde las órdenes se ejecutan y no se discuten, donde aquí tiene que estar preparado el policía, tienes que ser estoico, ¿sí?, y resiliente. Entonces te está formando. El entrenamiento, por más duro que se vea o que parezca, aquí está formando carácter y salva vidas. Entonces aquí lo delicado es quién ventiló el video, sí, y con qué fin. Yo creo que aquí el instructor, reitero, está dentro de los cánones de actuación, ¿sí? Es más, si tú platicas con policías, o sea, con excadetes, te van a platicar historias más fuertes, ¿verdad?
porque así es el entrenamiento. No hay violación de derechos humanos. Te están dando el derecho humano a la capacitación y a la preparación, ¿sí? Sí. Y al ciudadano le están entregando personas resilientes y estoicas. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuándo has visto que la tropa, cuando se le manifiesta al ejército, la gente pierde el equilibrio? Pues son los mismos entrenamientos que reciben. Sí. Entonces nos quejamos de la falta de preparación para enfrentar la expresión del crimen como está hoy, ¿sí? Pero también nos quejamos cuando se están realmente preparando a individuos resilientes y estoicos para enfrentar lo atroz del crimen, Marcelo. Bien. Marco Paz, nos gustaría escuchar tu opinión y tu análisis al respecto. Marco. A ver, su micrófono. Marco, perdón, tienes el micrófono apagado. Ahí estás, estamos listos. Ahí estás, te escuchamos. Saludos al licenciado Montoya. Un poco creo que hay que poner en contexto lo que estamos analizando. Primero, sí. Lo que estamos viendo es la práctica en un instituto de formación de policías que van a entrar en funciones en un ambiente muy incierto y muy complejo, donde prácticamente tienen que enfrentar a grupos delincuenciales que no, digamos, no tienen límites en su actuación, no digo, al grado de que han logrado imperar en acciones violentas contra menores de edad, contra mujeres y demás. Estamos hablando de una situación bastante complicada donde se ha abusado de la violencia, de la fuerza. Segundo, me parece que la práctica de este tipo de formación de estos profesionales de la seguridad pública pues tiene sus diferentes, digamos, enfoques y lo que aplicó esta instructora fue su enfoque muy personal. Hasta donde yo entiendo, el director del instituto, hoy Universidad de Formación de Policías, no está de acuerdo y por eso, digamos, están tomando una decisión disciplinaria. Me parece que este es un tema técnico que tendrán que abordar y es un tema de respeto a los derechos humanos de las personas en particular. Hemos conocido a través de diferentes reportajes, inclusive hasta películas, cómo en Estados Unidos la práctica pues de formación de militares y demás tiene prácticas mucho más complejas y donde prácticamente ponen en riesgo la vida de los cadetes que se están formando. Creo que es un contexto que tiene que ver con esta formación. No le veo yo mayor importancia, pues me parece que es un tema que día a día los encargados tienen que estar analizando, revisando, estructurando, porque si algo está en constante movimiento y algo nos está retando como sociedad, sí, es la violencia que nos imponen los grupos delincuenciales. Así que yo no le daría mayor importancia. Creo que la posición del director de la universidad es bastante firme al respecto y me parece que es un análisis interno el que se tiene que practicar. Sí, bueno, licenciado Andrés Montoya, ¿piensas que se excedieron en el despido de esta de la instructora? Yo veo el riesgo, sí, como te decía ahorita, de los demás, que los demás instructores tengan el temor de aplicar la forma en que se deben de llevarse los cursos o las actividades, por decir una manera, y que cada vez sea más light, ¿sí? Y que deje de generar ese carácter y que deje de ir depurando aquellos elementos que no son aptos para el curso. Y lo vemos en el Servicio Militar Nacional, Marcelo. Acuérdate sí, que hubo un grupo de madres que se fueron quejando cuando se hablaba, pues, de que los jóvenes los traían en el sol, etcétera, etcétera. Aquí estamos formando, como bien dice Marco Paz, elementos de seguridad pública que no sabemos a qué se van a enfrentar, por lo tanto deben de estar capacitados y entrenados para tal fin. Sí. Creo que es una decisión del Consejo Interdisciplinario donde se le deberá de analizar, se le va a ponderar el uso y costumbre, donde se le deberá ver si está dentro de lo que es la malla académica, ese tipo de actividades, lo cual debe de estar, Marcelo. Lo han vivido, lo han experimentado cadetes anteriores, ¿sí? Ahora, el hecho de que esté en redes sociales, corremos un peligro como sociedad. O sea, si ahorita hay jóvenes que tienen esa vocación
y ese ánimo de ingresar al Instituto de Seguridad Pública, en este caso del Estado de Sonora, pues imagínate la reacción de las madres, ¿sí? Decirle, ¿cómo vas a ir a un lugar ahí donde te van a maltratar? Entonces, en una situación que estamos viviendo, donde necesitamos policías, donde el crimen organizado ha arropado y ha cubierto demasiado al campo de juventud, pues entonces, ¿dónde vamos a llegar? Vamos a inhibir. Entonces también tendremos que decirle al crimen organizado, oye, cuando reclutes sicarios, por favor, haz un protocolo de capacitación, respétalos, no los vayas a maltratar mucho. Estoicos y resilientes es lo que deben de formar a los elementos castrenses, a los elementos de seguridad pública, para que cuando actúen en un campo, sea con ciudadanos de bien o sea con criminales, pues tengan la capacitación y puedan tener un control de emociones y tomar decisiones correctas. Yo creo que el despedirlo deberá estar fundado y motivado en una normatividad, en una reglamentación, pero hay que ponderar el riesgo que se va a poner a la academia, a la institución, donde, imagínate, se ve una mujer entregada y capacitada que los va guiando, cómo respirar, cómo sobrellevar ese momento. Ahora imagínate, entonces llegarán burócratas a las filas de la academia y que para no perder su trabajo ni estar expuestos a estas situaciones, pues van a ser muy light sus clases, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que esa decisión le corresponde al instituto, pero tiene que ponderar el bien común, el bien social, pero sobre todo el objetivo, que es formar elementos, seres humanos preparados y capacitados para enfrentar cualquier situación en el desarrollo de su trabajo. Bien. Marco Paz, ¿es lo cotidiano? Si es lo cotidiano, ¿cuál fue el error aquí? ¿En qué se equivocó alguien? Si se equivocó en esta situación que se vivió ahí en el ISPE. Me parece que sería injusto e impreciso que desde afuera nosotros juzgáramos la forma en que operan este tipo de cursos de formación. Me parece que es una decisión más interna. Ya dio su primera, insisto, su primera versión el rector de la Universidad de Formación de Policías, diciendo que iban a separar y analizar el caso. Me parece que bajo esos criterios estrictamente técnicos y académicos, con el objetivo de formar los mejores policías posibles para un momento difícil, es como se tendría que analizar. Habría que esperar cuál es digamos, determinación final y cuáles son los criterios y los argumentos que tomaron en cuenta. Desde afuera y descontextualizado este evento, pues podría llegarse a muchas conclusiones, como una brutalidad, una exageración, pero me parece que hay que entender el contexto de lo que se está haciendo. Se están formando policías en un momento muy violento, donde se están enfrentando a grupos delincuenciales que no tienen límite y que han sobrepasado absolutamente todos los básicos, digamos, de respeto a las personas y a la sociedad. Ese es el contexto y esperemos que las instituciones funcionen, porque funcionan bien al final del día. Esta parte, pues, Marco, de desde haberlo grabado, ahí también sí, son cosas internas, pero alguien tuvo la ocurrencia ahora de grabarlo, de exponerlo, ya estando en un teléfono, ya es así muy delgada la línea, ¿no? De que se quede algo, esa parte internamente, a que se difunda por todo el mundo, ¿no? Así son las redes sociales. Entonces, esa parte ahí no la cuidaron, que es muy, muy importante, ¿no? Porque yo coincido con ustedes de que en estos tiempos no se están enfrentando los agentes a ángeles de la guarda, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Están yendo contra lo peor y contra lo más violento, y que pues debe de haber toda esa capacitación. Pero si buenas a primera, Marco, vemos a muchachos desesperados, angustiados porque no pueden respirar, pues lo primero que se nos viene a la mente, ¿cómo es posible que usen esas estrategias, Marco? ¿Y los derechos humanos dónde están? Recordemos que las redes sociales es un contexto donde no necesariamente se discute con racionalidad y con responsabilidad.
ahí se saca y como tú bien dices, se pone en el mundo digital y ahí se pierde el contexto y la referencia de todo. Me parece que vivimos, hay que entender, vivimos en un momento de total apertura, ¿no? De total transparencia. Hoy todo mundo con un celular tiene un arma donde puede denunciar o puede plantear el tema que sea de su interés. Pero nosotros tenemos que tener cuidado digamos, entender que estos no son temas de discusión pública, no son temas donde cualquiera puede opinar y dar su opinión, son temas técnicos. Estamos Sí. hablando de algo muy serio, de la formación de nuestros protectores, de los responsables de la seguridad pública, de los que se encargan de hacer respetar el Estado de Derecho a grupos criminales. Entonces, yo no diría que la arena adecuada para discutir estos temas son las redes sociales y las opiniones de cuánta gente se quiere inscribir en la misma, ¿no? Para dar su punto de vista, sino más bien es un asunto técnico, es un asunto de la propia universidad, de los propios directivos que tendrán que revisar, que tendrán que ajustar y tendrán que darnos a conocer su decisión y las bases de la misma. Lo que tenemos que hacer los ciudadanos es apoyar estos ejercicios pues, de formación y capacitación que se amplíen, que sean más constantes, que cada sean de mayor nivel para que nos aseguren mejores condiciones de seguridad en este momento tan complicado que estamos viviendo Sí. en el Estado y en el país. ¿Puede inhibir esto el reclutamiento, Marco? ¿Crees que esto puede desalentar, que ha estado, yo creo que en ese sentido le ha faltado algo a la autoridad para motivarlos, ¿no? A ingresar a las filas policiales o el mismo contexto, la misma situación, y esto crees que vaya a ser otro motivo para, otro factor para desalentar No, a la gente? no lo creo. ¿No Lo crees? que desalienta el inscribirse en estas profesiones es los sueldos tan bajos, las prestaciones tan indebles, la falta de incentivos y de apoyo. Si mejoramos las condiciones de trabajo de un policía, dándole sueldos competitivos, asegurándole las prestaciones básicas, dándoles incentivos no solamente económicos, sino de reconocimiento de parte de la sociedad por su labor, creo que va a inspirar a más jóvenes, porque esta es una de las labores más nobles, más sacrificadas en pos de ayudar a los demás. La verdad es que nos ha Sí. faltado el reconocimiento a nuestros policías. Siempre hemos dicho, hay policías malos y que hacen mal uso de la confianza otorgada, pero la mayoría son buenos policías con mucha vocación, con mucha entrega, que ponen de por medio su propia vida para protegernos. Me Sí. parece que este tipo de cosas a la gente que tiene el carácter para entrarle a un tema como la policía no los inhibe, más bien los inhibe la falta de condiciones adecuadas para realizar su trabajo. Bien. ¿Coincides o piensas diferente, licenciado Montoya? Cuando hay convicción, cuando hay esa vocación, el sueldo es lo de menos. Hemos visto históricamente que tenemos extraordinarios policías y siempre el problema es el sueldo. Y si así fuera, el ejército tiene un sueldo mucho menor que el policía de Sonora. Yo considero que quienes forman parte de esa función policial deben de tener esa vocación y ese sentido de entrega a la sociedad. Si no, tendremos burócratas que buscan un sueldo y buscan jubilarse. Y esa idea es para las áreas blancas, no es para el área roja en la estructura gubernamental. La preparación del cadete, en este caso, a veces se ve un poco fuerte, pero esa le forma el carácter y el instinto de sobrevivencia. En lo personal, puedo decirte que yo he cruzado la pista del infante o del combatiente varias veces y he recibido ese tipo de pruebas por algunos cursos que he llevado. Y cada prueba que uno va pasando lo reanima a seguir adelante. Yo creo que el capítulo de ser policía, de servir a la sociedad, es muy distinto. Creo que si bien es cierto, ocupan una mejor calidad de vida en cuanto a prestaciones, lo primero es su vocación. El sueldo ellos no lo ven tal, ¿verdad? Vuelvo al punto. Entonces estaríamos creando burócratas, ¿sí? Que buscan un sueldo y jubilarse y pasar
Al cabo ya robaron, ¿verdad? ¿Qué voy? Ya robaron. Al cabo ya lo mataron. Necesitamos ahorita un estado de fuerza más consciente y más preparado, con un nivel de adiestramiento para cualquier situación. Hay un curso de francotirador y hay un curso para el tema de secuestros, donde el cadete debe de estar, fíjate bien, me voy a permitir, puede estar 3 o 4 días con sus noches, Marcelo, sí, postrado en un punto, en un cerro, ¿sí? Lleva su ración de comida y de agua y la tiene que administrar. ¿Será eso violación de derechos humanos? ¿Será eso maltratarlo? ¿O será preparar un elemento para que la sociedad tenga un garante? Imagínate hoy que secuestraran a alguien y lo tuvieran amagado con el arma y no tengamos un francotirador para hacerle frente. Definitivamente se está formando a personas que pocos lo quieren hacer y más bien, pocos lo saben hacer. Muy bien. ¿Sí? Bien, les agradezco mucho. Marco Paz, ¿algún comentario final ya para cerrar? Simple y sencillamente decir que es muy importante el apoyo y el reconocimiento de la sociedad a los policías. Si queremos tener una buena policía, tenemos que empezar por reconocer su trabajo. Muy bien, muchas gracias. Marco Paz, vocero del Comité Ciudadano por la Seguridad Pública de Sonora y Hermosillo. Gracias. Licenciado Andrés Montoya, gracias por esos minutos. En pie el orden, Marcelo, como siempre, yo saludo a Marco. Gracias.